Entonces vamos a iniciar la lectura. Capítulo 12 de Cumbres Borrascosas. Así que bienvenidos a todos, espero disfruten la lectura. Capítulo 12. Mientras la señora Isabel vagaba por el parque y por el jardín y su hermano permanecía encerrado en la biblioteca, probablemente aguardando a que Catalina se arrepintiese y pidiese perdón, ella continuaba obstinada en prolongar su ayuno. Sin duda creía que Eduardo estaba medio muerto de nostalgia y que solo el orgullo le impediría arrojarse a sus pies. Por mi parte, me limitaba a cumplir con mis obligaciones, convencida de que el único espíritu razonable que había entre los muros de esta granja albergaba solamente en mi cuerpo. No empleé más palabras de compasión con la señora, ni intenté consolar al señor que se sentía ansioso de oír nombrar a su esposa, ya que no podía oír su voz. Decidí dejar que se las compusieran como pudiesen, y mi decisión dio resultado, como yo había creído desde un principio. Transcurridos 3 días, la señora se asomó a la puerta de su habitación y pidió que le renovasen el agua, que se le había terminado, y que le llevasen un tazón de sopa de leche, porque se sentía a desfallecer. Supuse que esta exclamación iba dirigida a los oídos de su esposo, mas como no creía en ella, me guardé bien de transmitirle y me limité a llevarle a Catalina un té y una torta seca. Comió y bebió ávidamente, y luego se recostó sobre la almohada, apretó los puños y empezó a llorar. Quisiera morirme, decía. No le importo a nadie, ni a nada ni a nadie. No debía haberme comido eso, y continuó. No quiero morir. Él no me quiere y me olvidaría. ¿Necesita algo, señora?, pregunté, haciendo caso omiso de sus exageraciones. ¿Qué hace mi flemático marido?, respondió ella, apartándose del rostro, que se le había demacrado mucho en aquellos días sus enmarañados cabellos. ¿Se ha muerto o está letargado? Ni una cosa ni la otra, señora. Está bien, aunque según parece algo ocupado, ya que pasa todo el día entre sus libros, porque no tiene otra compañía. Si yo hubiera sabido en el estado que estaba Catalina, realmente no le hubiera hablado de aquella forma, pero creí que ella fingía su estado anormal. De modo que entre sus libros, exclamó, mientras yo me hallo al borde del sepulcro. Pero por Dios, no sabe lo enferma que estoy, y mirándose a un espejo continuó diciendo, ¿es esta Catalina Linton? Quizás él crea que se trata de algún contratiempo sin importancia. Debes decirle, Elena, que es algo muy grave. Mira, Elena, si no es tarde para todo, una vez que yo conozca cuáles son sus sentimientos hacia mí, he de adoptar una de estas dos soluciones, o dejarme morir o procurar restablecerme y marcharme. No me has mentido, ¿verdad? Es cierto que se preocupa tan poco por mí. El señor no se figura que usted esté tan loca como que vaya a dejarse a morir de inanición. ¿Crees que no? Persuádele, convéncele que estoy decidida a hacerlo. ¿No recuerda usted, señora, que hoy mismo ha tomado ya algún alimento? Me mataría ahora mismo, respondió, si estuviese segura de que con ello conseguiría matarlo a él también. Llevo 3 noches sin poder cerrar los párpados. ¿Cuánto he padecido? Empiezo a imaginarme que tú tampoco me quieres, Elena. Y yo que me imaginaba que aunque todos se odiasen unos a otros, no podían dejar de quererme a mí. Ahora, en poco tiempo, todos se han convertido en enemigos míos. Es terrible morir rodeada de esos rostros impasibles. Isabel no se atreve a entrar a mi habitación por medio de contemplar ese espectáculo de Catalina muerta. Ya me parece oír a Eduardo de pie a su lado, dando gracias a Dios porque la paz se ha restablecido en esta casa, y volviendo a sus librotes. Parecía mentira que se ocupe de sus libros mientras yo estoy aquí muriéndome. La idea de que su marido permaneciera en filosofía, resignado como yo le había dicho, le resultaba inaguantable. A fuerza de dar vueltas a esa idea en su cerebro, entonces se puso frenética, y en su desvarío rasgó la almohada con los dientes. Luego se irguió toda encendida y me mandó a que abriese la ventana. Le puse una objeción porque estábamos en pleno invierno y el viento del nordeste soplaba con mucha fuerza. Pero la expresión de su cara y sus bruscos cambios de tono me alarmaron mucho. Recordé las indicaciones del doctor respecto a que no debíamos contrariarla. Entonces, un minuto antes, que estaba furiosa, y en cambio ahora sin darse cuenta de que no le había hecho caso. Se había apoyado sobre mi brazo
y se entretenía en sacar las plumas de la almohada por los desgarrones que había hecho con los dientes. Colocaba las plumas sobre las sábanas y las reunía con arreglo a sus diferentes clases. Esta es de pavo, murmuraba, para sí, y esta es de pato silvestre, y esta es de pichón. Claro, ¿cómo voy a morirme si me ponen plumas de pichón en las almohadas? Pero cuando me acueste las tiraré. Esta es de cerceta, y esta es de ave fría. La reconocería entre mil, porque este pájaro solía revolotear sobre nuestras cabezas cuando íbamos por el medio de los pantanos. Buscaba su nido porque las nubes bajas le hacían presentir la lluvia. Esta pluma ha sido cogida entre los matorrales. En invierno entrecortamos una vez, en invierno encontramos una vez su nido lleno de pequeños esqueletos. Heathcliff había puesto junto a él una trampa y los pájaros padres no se atrevieron a entrar. Desde entonces le hice prometer que no volvería a matar ninguna ave fría. Y me obedeció. Hay más. ¿Habrá disparado sobre mis aves frías, Helena? ¿No están sucias de sangre alguna de estas plumas? Déjame que lo vea. Vamos, no se dedique a esa tarea pueril, le dije, mientras volvía el almohadón del otro lado, ya que por encima estaba lleno de agujeros. Acuéstese y cierre los ojos, señora Catalina. Usted está delirando. ¿Qué torbellino ha armado usted? Las plumas vuelan ahora como copos de nieve. Comencé a recogerlas. Pareces una vieja, Helena, dijo ella delirando. Tienes el cabello gris y estás encorvada. Esta cama es una cueva encantada que hay al pie de la colina de Pennington, y tú andas cogiendo guijarros para arrojárselos a los novillos. ¿Me aseguras que con copos de nieve? Me aseguras que son copos de nieve. Dentro de 50 años será así, aunque ahora no lo sea. Te engañas. No estoy delirando. Si delirara me hubiese figurado que eras en efecto una bruja y que hubieras creído encontrarme realmente en la cueva de la colina de Pennington. Percibo muy bien que ahora es de noche y que en la mesa hay 2 velas que hacen brillar ese armario tan negro como el ébano. Perdón. ¿Qué armario negro?, pregunté. ¿Está usted soñando? El armario está apoyado en la pared, como siempre, replicó. ¿Qué tiene de raro? Distingo en él una cara. En este cuarto no ha habido un armario nunca, respondí, y levanté las cortinas del lecho para poder vigilarla mejor. ¿Pero ves aquella cara, Catalina? Perdón, ¿pero no ves aquella cara? Me dijo Catalina, señalando a la suya propia que se reflejaba en el espejo. En vista de que no era posible hacerle comprender que el rostro que ella estaba viendo era el suyo, me levanté y tapé el espejo con un chal. La cara sigue estando detrás, dijo, anhelante, y se ha movido. ¿Quién será? Temo que aparezca cuando te vayas, Helena. Este cuarto está embrujado, me asusta quedarme sola. Le así las manos y traté de calmarla. Se estremecía convulsivamente y miraba hacia el espejo con fijeza. No hay nadie en el cuarto, señorita, le repetí. Era su propio rostro, como usted sabe muy bien. Yo misma, exclamé suspirando. Y el reloj da las 12. Es horrible. Y se cubrió los ojos con las sábanas. Pretendí dirigirme a la puerta para avisar a su marido, pero me detuvo un penetrante grito de Catalina. El chal acaba de caer al suelo, Helena. Vamos, exclamé, ¿qué sucede? ¿Quién es el cobarde ahora? ¿No ve que es usted, señora? Es su cara que está reflejada en el espejo. Se asió a mí y unos momentos después su semblante se había tranquilizado y su lividez sucedía el rubor. Oh, querida, dijo, pensaba estar en mi casa, en el cuarto de Cumbres Borrascosas. Como estoy tan floja, se me turbó el cerebro y he gritado sin darme cuenta. No se lo digas a nadie. Siéntate a mi lado, Helena. Tengo miedo de volver a sufrir estas horribles pesadillas. Le convendría dormir, señora, le aconsejé. Estos padecimientos le enseñarán a no probar otra vez a morirse de hambre. ¿Quién estuviera en mi lecho? En mi vieja casa, lamentó amargamente retorciéndose las manos. Ay, aquel viento que soplaba entre los abetos bajo las ventanas. Abre para que pueda aspirarlos, por favor. Viene de los pantanos directamente. Para tranquilizarla, entonces abrí un poco la ventana por unos minutos, y una helada ráfaga de aire penetró en la habitación. Cerré la ventana y me volví a mi lugar. La joven permanecía inmóvil, con el rostro cubierto de lágrimas, con un espíritu abatido por la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Nuestra orgullosa Catalina estaba a la altura de un niño miedoso. ¿Cuánto tiempo hace que me encerré aquí, Helena?
me preguntó de pronto. Se encerró el lunes por la tarde, le respondí, y ahora estamos en la noche del jueves, o más exactamente en la madrugada del viernes. De la misma semana, comentó ella con extrañeza. Es posible que solo haya pasado tan poco tiempo. Demasiado, sin embargo, para alimentarse durante él solo de agua y de mal humor. Han sido horas interminables, ella dijo dubitativa. Debe de haber transcurrido más tiempo. Recuerdo que después de que ellos riñeron, yo me fui al salón, que Eduardo estuvo muy cruel y muy provocativo, y que vine a este cuarto desesperada. En cuanto eché el cerrojo, se me oscureció la cabeza y caí al suelo. No pude advertir a Eduardo que estaba segura de sufrir un arrebato de locura si seguía desesperándome, porque perdí el uso de la lengua y el pensamiento. No sentía más impulso de huir de él. Antes de que pudiese recobrarme, empezó a oscurecer, y te diré lo que pensé, Elena, y lo que he seguido imaginándome, hasta el punto de hacerme temer perder el sentido. Mientras estaba tendida al pie de la mesa, distinguiendo confusamente el marco gris de la ventana, me figuraba estar en mi lecho de las tablas de Cumbres Borrascosas, y mi corazón sentía un dolor agudo. Traté de comprender lo que me sucedía. Pensé y me pareció como si los 7 últimos años de mi vida no hubieran existido. Yo era todavía una niña. Papá acababa de morir, y el disgusto que sentía era por la orden de Hindley de que me separase de Heathcliff. Me encontraba sola por primera vez, y al despertar tras una noche de llanto, alcé la mano para separar las tablas del lecho, tropecé con la mesa, pasé la mano por la alfombra y entonces recuperé la memoria. Y aquella angustia se anuló ante un frenesí de mayor desesperación. No comprendo por qué me sentía tan desdichada, pero imaginé que a los 12 años de edad me hubieran sacado de Cumbres Borrascosas. Pero imaginé que a los 12 años de edad me hubieran sacado de Cumbres Borrascosas y me hubieras traído a la granja de los tordos para ser mujer de Eduardo Linton. Y tendrás una idea del hondo abismo en que me sentí lanzada. Menea cuanto quieras la cabeza, que no por ello dejarás de tener parte de culpa, Elena. Si hubieras hablado a Eduardo como debías, habrías conseguido que me dejara tranquila. Me estoy abrazando. Quise estar al aire libre, ser una niña fuerte y salvaje, reírme de las injurias en el lugar de enloquecer cuando se me dirigen. En cuanto digo unas cuantas palabras, me bulle tumultuosamente toda la sangre, y yo volvería a ser la de siempre si me hallase de nuevo entre los matorrales y los pantanos. Abre otra vez la ventana de par en par y déjala abierta. ¿Qué haces? ¿Por qué no me estás atendiendo? Porque no quiero matarla de frío, le contesté. Querrás decir porque no quieres darme una probabilidad de revivir, respondió ella, con bastante rencor. Pero aún no soy impedida, así que yo misma lo haré. Saltó del lecho y antes de que yo pudiera oponerme, cruzó la habitación y abrió la ventana, sin cuidarse del aire glacial que soplaba alrededor de sus hombros y le cortaba como un cuchillo. Le pedí que se retirara y se negó, y quise obligarla a la fuerza, pero el delirio le daba más fuerza que la que yo pudiera desarrollar. No había luna y una oscura bruma lo invadía todo. No brillaba una luz en todo Cumbres Borrascosas. Tampoco se veía el resplandor alguno, mas ella aseguraba que distinguía las luces del edificio. Mira, gritó, aquella luz es mi cuarto y aquella otra es el desván donde duerme José. Sin duda está esperando a que yo vuelva a la casa para cerrar la verja. Aún tendrá que esperar un buen rato. Es un mal camino, muy desagradable de recorrer. Hay que pasar por la iglesia de Gimmerton y con frecuencia nos hemos desafiado a permanecer entre las tumbas llamando a los muertos. Heathcliff, si te desafío ahora te atreverás, podrás sepultarme, si quieren a 12 pies de profundidad y hasta ponerme la iglesia encima, pero yo me quedaré allí hasta que tú no estés conmigo. Hizo una pausa y dijo luego con una singular sonrisa, ¿estás pensando en que sería mejor que fuese yo a buscarte? Bueno, pues encuéntrame un camino que no pase por el cementerio. Qué despacio vas. Cálmate, cálmate. Me seguirás siempre. Pensando que era inútil razonar con ella, ya que evidentemente tenía la razón alterada, me preocupaba en buscar algo con que cubrirla, cuando sentí rechinar el picaporte y entró el señor Linton, con gran consternación por mi parte. Pasaba por el corredor y al oírnos hablar, la curiosidad o el temor que le sucedía, entonces le impulsó a penetrar en la alcoba. ¡Ay, señor! Exclamé.
ahogando así la exclamación que le asombraba a los labios ante el espectáculo que se distinguía en esa habitación. La señora está enferma y no puedo con ella. Haga el favor de venir a consolarla y que se acueste. Olvide su enfado. Ya sabe que no se puede hacer con ella otra cosa más de lo que ella quiere. ¿Estás enferma, Catalina?, dijo él corriendo hacia nosotras. Cierra la ventana, Elena. ¿Qué te sucede, Catalina? Se detuvo. El aspecto de la señora lo dejó horrorosamente sorprendido y volvió hacia mí sus ojos asombrados. Lleva consumiéndose aquí varios días, le dije, negándose a tomar alimento y sin quejarse de nada. Hasta hoy no ha permitido pasar a nadie y no hemos hablado a usted del estado en que se encuentra, porque nosotros mismos lo ignorábamos. No creo que sea nada de gravedad. Yo misma comprendí que mi explicación era pobre, y mi amo frunció las cejas. Que no es nada de gravedad, Elena Dean. Ya me explicarás mejor tu silencio sobre esto, me dijo con severidad. Tomó en brazos a su mujer y la miró angustiado. Al principio ella no daba señales de reconocerle, pero el delirio que la embargaba no era permanente todavía. Sus ojos, un momento velados por la contemplación de la oscuridad del exterior, acabaron reparando en el hombre que la tenía entre sus brazos. ¿A qué vienes, Eduardo Linton?, le dijo con una colérica vivacidad. Eres de esos que siempre llegas cuando no hacen falta, y nunca cuando interesa que lleguen. Ya veo que vas a empezar ahora con lamentaciones. Pero no por ello conseguirás que deje de irme a mi morada definitivamente, de que concluya la primavera. Y no reposaré en el panteón de los Linton, sino en una fosa de aire libre, con una simple losa encima. Tú por tu parte haz lo que quieras, vete con los Linton o ve conmigo. Tú verás. ¿Qué estás diciendo, Catalina?, comentó el amo. ¿Es que ya no soy nada para ti? ¿Acaso estás enamorada de ese miserable de...? ¡Silencio!, gritó la señora. Cállate, o me arrojo ahora mismo por la ventana, y tú podrás entonces tener mi cuerpo, pero mi alma estará allí, en las cumbres, antes de que puedas volver a tocarme. No te necesito, Eduardo. Vuelve a ocuparte de tus libros. Te vendría bien para consolarte, porque yo no he de volver a servirte de consuelo. Señor, interrumpí. La señora está delirando. Ha estado desvariando toda la tarde. Cuidémosla bien y procuremos que esté tranquila, y pronto se restablecerá. En lo sucesivo debemos tener cuidado de no disgustarla. No sigas dándome consejo, interrumpió el señor. Conocías el modo de ser de la señora, y sin embargo me has incitado a contrariarla. Parece mentira que no me hayas dicho nada de su estado. Durante estos días. ¡Qué crueldad! Ay, Catalina, qué desfigurada estás, como si hubieses padecido una enfermedad de muchos meses. Me defendí de aquellas acusaciones. ¿Qué culpa tenía yo de la aviesa inclinación de Catalina? Dije que la señora era terca y dominante, pero ignoraba que usted desease fomentar su mal carácter. No sabía que debiese tolerar los abusos del señor Heathcliff, por no contrariar a la señora. Así me paga usted el haber cumplido mis deberes de sirvienta leal. Aprenderé entonces a ser mejor por otra parte. En lo sucesivo se informará de las cosas por sus propios ojos. Si vuelves a venirme con chismes, Elena, prescindiré de tus servicios, repuso él. Ya entendido, entonces, repuse, por lo visto el señor Heathcliff está autorizado para hacer el amor a la señorita y para predisponer a la señora contra el señor cuando usted está ausente. Catalina, no por tener la mente algo perturbada, no dejaba de prestar el oído atento a nuestra conversación. ¡Ay, qué traidora eres, Elena!, exclamó. Ella es mi solapada enemiga, bruja. Déjame, Eduardo, y verás cómo le hago arrepentirse. Bajó sus párpados, fulguró un relámpago de demencia y trató de soltarse de los brazos de Linton. Yo resolví ir a buscar al médico por propia iniciativa y salí de la estancia. Al atravesar por el jardín distinguí colgado de un garfio de la pared un objeto blanco que se movía extrañamente. No quise que me quedase en la mente aquella duda de que pudiera ser un alma de otro mundo, y a pesar de mi prisa me paré para averiguar de qué se trataba. Quedé estupefacta al reconocer al galguito de la señora Isabel, colgado con un pañuelo en el cuello y medio ahogado. Solté al animal y lo liberé. Cuando Isabel se había ido a acostar, yo vi subir al galgo detrás de ella, y no me podía explicar quién fuera el malvado que le había hecho objeto de tal barbarie. Mientras lo desataba, creí sentir el lejano galope de un caballo, ruido asaz inusitado para ser oído a las 2 de la madrugada. Pero yo tenía tanta prisa que casi no lo advertí.
encontré al señor Kenneth saliendo de su casa para visitar a un enfermo, y le relaté la dolencia de Catalina, y lo que le indujo entonces a acompañarme inmediatamente. Como Kenneth es un hombre sencillo y franco, me confesó que dudaba mucho de que Catalina sobreviviera de aquel segundo ataque. Esto debe tener alguna causa especial, Elena, me dijo entonces. ¿Qué ha pasado? Una mujer tan fuerte como Catalina no enferma por pequeñeces. Personas como ella enferman rara vez. Pero cuando esto sucede, es ardua empresa librarse de sus males. ¿Cómo comenzó todo esto? El amo le informará, contesté. Usted conoce el violento carácter de los Earnshaw y no ignora que la señora Catalina les deja a todos en mantillas. Lo único que puedo decirle es que todo comenzó por una disputa y que después de una explosión de furor sufrió un ataque. Ella lo ha explicado así. Nosotros no lo vimos porque se encerró en su alcoba. Luego se negó a tomar el alimento y ahora delira unas veces y otras se entrega a unos sueños fantásticos. Aún nos reconoce, pero su cabeza está llena de ideas muy raras. El señor Linton está muy disgustado, tanto que se rompería la cabeza si le pasase algo. Procure no alarmarle en exceso. Ya advertí que se anduviera con cuidado, y ahora hay que atenerse a las consecuencias de no haberme atendido, repuso el médico. ¿Ha intimado el señor Linton con Heathcliff últimamente? Heathcliff iba a la granja, reconocí, pero no porque ello le agradara al amo, sino aprovechando su amistad de la infancia con la señora. Ahora se le ha invitado a no molestar con visitas como consecuencia de estas ciertas intolerables aspiraciones que manifestó respecto a la señorita Isabel. No creo que vuelva otra vez por la casa. ¿Le ha rechazado la señorita Linton?, preguntó el médico. Ella no me hace confidencias, respondí. En este espacio se refieren es a Isabel, no a Catalina. Entonces, para que diferencien eso un poquito. Recuerden que a Heathcliff Eduardo lo echó de la casa cuando se hizo la discusión y él fue tan descarado de expresarse de la forma tan vil como lo hizo de su hermana, de Isabel. Aprovechando que se había enterado de que Isabel estaba enamorada de él. Entonces él aprovechó de ahí de soltar sus barbaridades sin importar lo que esta muchacha sentía por él, ofendiendo a sí mismo al hermano, pues a Eduardo. Entonces lo corrieron de esa casa y le dijeron que no fuera más. Sí, Isabel hace lo que se le antoja, dijo él, pero obra como una locuela. Me consta que anoche, qué hermosa noche hacía, por cierto, estuvo paseando con Heathcliff por el jardín, y que él la quiso convencer de que huyeran juntos. Ella se negó, pero accedió a hacerlo en el próximo día que se vieran. Perdón. Lo sé de buena tinta. Lo que no sé es a qué día se referían. Asaltada por nuevos temores al saber aquella noticia, me adelanté a Kenneth y eché a correr. En el jardín encontré al perrito ladrando. Cuando abrí la verja, empezó a correr de un lado a otro, olfateando la hierba, y hasta se hubiera marchado al camino de no impedírselo yo. Subí al cuarto de Isabel y estaba vacío. ¿Acaso de haber sabido a tiempo la enfermedad de la señora, ella hubiese evitado que realizara su loca determinación? Pero ya no había nada que hacer, no era posible alcanzar a los fugitivos. Yo no proponía perseguirles, ni era cosa de aumentar con una angustia más la zozobra que ya padecía mi amo. No me quedaba más remedio que callar y dejar correr las cosas. Me apresuré a anunciar al señor la llegada del médico. Catalina se había dormido con un sueño agitado. Su marido había logrado tranquilizarla un poco y permanecía inclinado sobre ella examinando las más leves contracciones de su rostro. El médico, después de reconocer a la enferma, nos dio esperanza sobre su estado, siempre que le procuráramos una tranquilidad absoluta. Yo creí entender que más que un peligro mortal, tenía una locura incurable. Ni el señor Linton ni yo pudimos dormir toda la noche. No nos acostamos. Los criados se levantaron más pronto que de costumbre, y se les veía entregados a los comentarios en voz baja. Al notar que la señora Isabel no estaba levantada aún, comentaron también el caso. Su hermano, a su vez, pareció ofenderse del poco interés que Isabel demostraba a su cuñada. Yo quería no ser la primera en avisar la fuga. Ello corrió a cargo de una doncella que había ido a Gimmerton a hacer un recado, y que al regresar se precipitó hacia nosotros llena de excitación y diciendo a gritos:
¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Amo! ¡La señorita! No alborotes tanto, exclamé. Habla bajo, María. ¿Qué pasa? La señorita ha huido con Heathcliff, exclamó la muchacha. No es verdad, profirió Linton, agitadísimo. No puede ser verdad. ¿Cómo se te ha ocurrido tal cosa? Vete a buscarla, Elena. Eso es increíble. Mientras hablaba, se llevó a la criada hasta la puerta y allí le preguntó qué motivos tenía para hacer aquella afirmación. Vi en el camino a un mozo que trae leche a la granja y me preguntó si estábamos disgustados, creyendo que se refería a la enfermedad de la señora, y le dije que sí. Entonces me contestó, ¿habrán enviado a alguien a su persecución? Me quedé asombrada. Él, notando que yo no sabía nada, me dijo que una señora y un caballero se habían detenido a la puerta del herrero para clavar una herradura en el caballo, cerca de Gimmerton. La hija del herrero se asomó a la puerta y vio que el hombre era Heathcliff. Este entregó una moneda de oro para pagar. La señora tenía el rostro cubierto con un manto, pero al ir a beber un vaso de agua que había pedido se descubrió, y entonces pudieron verla. Luego Heathcliff y la señorita huyeron. La moza lo había contado y ya todo el pueblo lo sabía. Yo, por cubrir el expediente, me asomé al cuarto de Isabel, y al volver confirmé el relato de la sirvienta. El señor se hallaba otra vez a la cabecera de la cama, y cuando me vio entrar, comprendió por mi aspecto que lo sucedido era cierto. ¿Qué hacemos?, pregunté. Isabel se ha ido voluntariamente, me respondió el señor. Era libre de hacerlo. No menciones más su nombre porque ha renegado de mí. No habló más sobre el asunto, no realizó búsqueda alguna, limitándose a ordenarme que cuando se supiese de su nueva morada, se mandase a Isabel todas sus pertenencias. Vamos a iniciar el capítulo número 13. 2 meses estuvieron fuera los fugitivos. Durante aquel intervalo, la señora sufrió y dominó lo más agudo de una fiebre cerebral, que fue como lo diagnosticaron, así su dolencia. Nunca la madre hubiera cuidado a un hijo con más devoción que Eduardo cuidó a su esposa. Día y noche estuvo a su lado, soportando cuantas molestias le producían. Kenneth no ignoraba que aquello que él salvaba de la tumba solo serviría para aumentar los desvelos de Linton, con un nuevo manantial de preocupaciones. Eduardo sacrificaba su salud y sus energías para conservar la vida de una piltrafa humana. No obstante, su gratitud y su alegría fueron inmensas cuando Catalina estuvo fuera de peligro. Horas enteras permanecía sentado a su lado, vigilando los progresos de su salud, y esperando en el fondo que su esposa recobrase también el equilibrio mental, y tornarse a ser lo que ella había sido antes. La primera vez que ella salió de su habitación fue a principios de marzo. El señor por la mañana había puesto en su almohada un ramillete de flores de azafrán. Los ojos de Catalina las contemplaron con fijeza, y le dijo: «Son las primeras flores que brotan de las cumbres», exclamó. «Me recuerdan los vientos templados que funden los hielos, el cálido sol y las últimas nieves». «¿Sopla el viento en el sur, Eduardo?», preguntó Catalina. «¿Se ha fundido ya la nieve?». «Aquí ya no hay nieve, querida», contestó su marido. «Solo se divisan 2 manchas blancas en toda la extensión de los pantanos. Y el cielo está azul, las alondras cantan y los arroyos llevan mucha corriente. La primavera del año pasado, Catalina, yo temblaba de impaciencia de tenerte aquí conmigo bajo este techo. Ahora, en cambio, quisiera verte en aquellas colinas. El aire de allí es tan puro que sin duda te curaría». El señor me mandó a que encendiera la chimenea del salón, que hacía bastante tiempo que estaba abandonado, y que colocara en él su sillón junto a la ventana. Entonces Catalina pasó un largo rato en esa habitación y se reanimó con el calor y la vista de los objetos que la rodeaban, los cuales, aunque le eran familiares, eran diferentes de los que veía a diario y que asociaba con sus delirios. No pudiendo, al oscurecer, convencerla de volver a su cuarto, al que se negó a ir de nuevo, le arreglé un lecho en el sofá, en tanto que disponíamos otro aposento. En cuanto disponíamos otro aposento. Este cuarto donde está usted ahora fue el que le arreglamos. Poco después, Catalina ya estaba lo suficientemente aliviada para andar por la casa apoyándose en el brazo de Eduardo. Yo estaba persuadida de que se curaría. De ello dependería también que el Señor encontrase un nuevo consuelo en sus tribulaciones, ya que todos esperábamos el próximo nacimiento de un hijo. Isabel, 6 semanas después de su fuga, envió a su hermano una noticia, participándole su matrimonio con Heathcliff. Era una carta muy seca,
pero llevaba postdata a lápiz que dejaba entrever el remoto deseo de una reconciliación, agregando que no había estado en su voluntad evitar lo sucedido y que ahora ya no tenía remedio. Linton no contestó, según se me figura, y 15 días después yo recibí una larga carta, increíble en una recién casada que debía estar aún en plena luna de miel. Voy a leérsela porque la conservo todavía. Todo recuerdo de un difunto es precioso, si le sigue estimando como cuando aún vivía. Voy a hacer una pausa y les voy a contar un poquito de qué está pasando aquí. Seguimos en el relato. Y la señora Dean, ahora le va a leer a Ludwig una carta que le escribió Isabel a ella, a Elena. Entonces, mucha atención con esta carta. Es casi todo el capítulo. Querida Elena, al llegar la noche a Cumbres Borrascosas, me informó por primera vez de que Catalina ha estado todavía muy enferma. No creo oportuno escribirle. Me parece que mi hermano está muy disgustado conmigo, puesto que no me escribe. Como no obstante siento la necesidad de dirigirme a alguien, te escribí a ti. Dile a Eduardo que desearía con todo mi corazón volverle a ver, que mi alma volvió a la granja de los tordos a las 24 horas de haber salido de ella, y que en ella está en este momento. Dile que experimento el mayor afecto hacia él y hacia Catalina, y que no puedo hacer lo que hace mi alma. Estas palabras están subrayadas en la carta. Aunque creo que tampoco nadie en esa casa tiene que esperarme. Pero que Eduardo no piense que es por olvido o por falta de cariño. Que se figure lo que le parezca más justo. El resto de la carta va dirigido a ti, Elena. Contéstame ante todo 2 preguntas. La primera de estas. ¿Cómo te las arreglabas para llevarte bien con todos los que vivían aquí? Porque yo no encuentro el modo de entenderme con esta gente que me rodea. La segunda pregunta me interesa mucho. Dime, ¿Heathcliff es un ser humano? Y si lo es, ¿está loco o es un demonio? No hace falta que te explique los motivos de estas preguntas. Explícame, por favor, tú, si puedes, cuando vengas a verme, ¿qué clase de ser humano es este con el que me he casado? No me escribas, pero cuando vengas procura que Eduardo te dé algún recado para mí. Te voy a relatar, Elena, la acogida que me han hecho en Cumbres Borrascosas, mi nueva casa, al parecer. Te lo cuento por entretenerme, no para quejarme de tales o cuales faltas de comodidad. Si yo fuera lo único que hubiera de malo y lo demás no existiera, creo que me pondría a bailar de júbilo. Al terminar de cruzar los pantanos, ya se ponía el sol. Debían ser sobre las 6 de la tarde. Heathcliff perdió media hora en inspeccionar el parque y los jardines, con lo cual era ya de noche cuando nos apeamos en el patio enlosado de la quinta. Su antiguo criado, José, salió a recibirnos de un modo que habla muy alto de su cortesía. Lo primero que hizo fue levantar hasta la altura de mi rostro la bujía que llevaba en la mano, esbozar un guiño maligno, sacar hacia adelante el labio inferior y volver la espalda. Después de eso se hizo cargo de los caballos, los llevó a la cuadra y reapareció al fin para cerrar la puerta exterior, como si viviéramos en un castillo antiguo. Heathcliff habló un rato con él y yo entre tanto entré a la cocina, que es una especie de sucia cueva, probablemente no la conocería si volvieras a verla. Pues ha cambiado mucho. Cerca del fuego estaba un niño robusto con aspecto de pilluelo, algo parecido a Catalina en los ojos y la boca. Debe ser el sobrino de Eduardo, pensé, y por tanto es pariente mío hasta cierto punto, así que debo darle la mano y besarle. Procuremos establecer desde el principio relaciones amistosas en esta casa. Me acerqué a él y tratando de cogerle la mano le dije, ¿cómo estás, queridito? Él me replicó con unas palabras ininteligibles. Seremos amigos, Hareton, agregué. Me respondió con un juramento y añadió la amenaza de lanzar a Tragón contra mí si no me marchaba. Tragón era el perro, uno de los perros que estaba ahí. Me respondió con un juramento. Ok, aquí continúo. Arriba, Tragón, gritó el desventurado.
azuzando al perro que estaba en un rincón, y añadió mirándome: ¿Qué? ¿Te marchas o qué? El instinto de conservación me llevó a complacerle. Salí y esperé a que llegaran los demás, pero Heathcliff no aparecía por ningún lado, y José, a quien le pedí que me acompañara a mi cuarto, contestó: Cha, cha, cha. ¿Ha oído nunca un cristiano hablar de esta manera? ¡Qué chachero! Cualquiera la entiende. Digo que me acompañe a la casa, grité, creyendo que se hacía el sordo, y bastante enojada de su grosería. Tengo cosas más importantes que hacer, y siguió ocupándose en sus menesteres, moviendo las mandíbulas y mirando despectivamente mi vestido y mi rostro. Creo que tanto el primero tenía de bonito, debía tener el segundo de apenado. Di la vuelta al patio y llegué a otra puerta, a la que llamé esperando que acudiese algún criado más servicial. Al poco rato se abrió la puerta y apareció un hombre alto y delgado. No llevaba corbata y tenía un aspecto terrible de abandono. Una maraña de cabellos, que caían hasta sus hombros, desfiguraba su semblante. Sus ojos parecían una reproducción de los de Catalina. ¿Qué quiere?, me preguntó. ¿Quién es usted? Mi nombre de soltera era Isabel Linton, repuse. Ya me conoce usted, me he casado hace poco con el señor Heathcliff, que es quien me ha traído aquí. Supongo que con el consentimiento de usted. ¿De manera que él ha vuelto?, preguntó el solitario, con un repentino fulgor en su mirada de lobo hambriento. Sí, dije, pero me dejó en la puerta de la cocina y cuando quise entrar, su hijo me ha ahuyentado azuzando a un perro contra mí. Veo que el maldito miserable ha cumplido su palabra, rezongó el hombre mirando detrás de mí como si buscase a Heathcliff. Voy a hacer una pausa acá. Ya me arrepentía de haber llamado a aquella puerta y me disponía a marcharme, cuando él me mandó a pasar y cerró la puerta con llave. En la habitación había un gran fuego, que constituía la única iluminación de la estancia. El suelo era de un tono gris y los platos, que siendo niña yo, me llamaban tanto la atención por su brillo, estaban cubiertos de polvo y de moho. Pregunté si podía llamar a la doncella para que me llevase a mi habitación. Earnshaw no solo se dignó a contestarme, sino que se paseaba con las manos en los bolsillos, contemplándome, ajeno a mi presencia, al parecer. Y tal era su profunda abstracción y tan misantrópico aspecto presentaba que no me atreví a importunarle ya más. No te extrañarás, Helena, cuando te diga que me sentí muy triste en aquel hogar inhospitalario, 1000 veces peor que la sociedad, y sin embargo situado a solo 4 millas de mi antigua y agradable casa, donde habitan las únicas personas a quien quiero en el mundo. Pero era lo mismo que si en el lugar de 4 millas nos separara el océano. Un abismo infranqueable, en todo caso. La pena que más me angustiaba era la de no tener a quién recurrir para hallar un amigo o a un aliado contra Heathcliff. Por un lado, me alegraba de haber ido a vivir a Cumbres Borrascosas, para no tener que estar sola con él. Por él sabía ya cómo era la gente de esta casa, y no temía que interviniese en nuestros asuntos. Durante un prolongado y angustioso rato permanecí entregada a mis reflexiones. Sonaron las 8, las 9, y mi acompañante continuaba entregado a su paseo, inclinando la cabeza sobre el pecho y guardando absoluto silencio, excepto alguna amargada exclamación que se le escapaba de vez en cuando. Procuré escuchar con la esperanza de oír en la casa la voz de alguna mujer, y me sentí embargada de tan lúgubres angustias y tan dolorosos pensamientos que al fin no pude contener una crisis de lágrimas. Ni yo misma me di cuenta de cuánta era mi aflicción hasta que Earnshaw, sorprendido, se detuvo ante mí. Aprovechando aquel instante, le exclamé: «Estoy fatigada y quisiera descansar. ¿Quiere decirme por favor dónde está la doncella para ir a buscarla, ya que ella no viene a buscarme a mí?» «No tenemos doncella», repuso. «Tendrá usted que cuidarse a sí misma». «¿Y dónde voy a dormir?», dije sollozando. El cansancio y la pena me habían hecho perder ya hasta la dignidad. «José le enseñará el cuarto de Heathcliff», contestó. «Abra la puerta y le hallará allí». Cuando iba a obedecer, agregó con singular acento: «Cierra la puerta con llave y cerrojo, no lo olvide». «¿Por qué, señor Earnshaw?», inquirí, ya que la idea de encerrarme con Heathcliff a solas no me sucedía.
Mire esto, contestó, sacando del bolsillo una pistola y una navaja de muelles de doble filo, que iba unida al arma. ¿Verdad que constituye una tentación para un hombre desesperado? Pues no hay ni una sola noche en que pueda dominar el deseo de ir a probarla a la puerta de Heathcliff. El día que la encuentre abierta, ese hombre estará perdido. Todas las noches lo hago inevitablemente, aunque antes no dejo de pensar en las múltiples razones que me aconsejan no efectuarlo. Hay sin duda algún demonio que quiere que le mate para desbaratar mis propios planes. Procure usted, si ama a Heathcliff, luchar contra ese demonio, porque cuando llegue la hora, ni todos los ángeles del cielo reunidos podrán salvarle. Miré el arma con curiosidad, y un horrible pensamiento vino a mi mente. Lo fuerte que yo me sentiría si tuviese semejante artefacto en mi poder. La expresión, no de asombro, sino de codicia, que mi cara adoptó durante un segundo, asombró a aquel hombre, y me arrebató de las manos la pistola que yo había cogido para examinarla. Cerró la navaja y escondió el arma. No me importa que le hable de esto, dijo. Puede ponerla en guardia y velar por él. Ya veo que sabe usted las relaciones que nos unen, puesto que no se espanta del peligro que él corre. ¿Qué le ha hecho Heathcliff para justificar ese odio tan terrible? Pregunté. ¿No valdría más decirle que se fuera y ya? No, exclamó Earnshaw. Si trata de abandonarme, le mato. Intente usted persuadirle de hacerlo y será usted responsable de su asesinato. ¿Cree usted que voy a perder todo lo mío sin esperanza de recuperarlo? ¿Cree que voy a consentir que Hareton sea un mendigo? ¡Maldición! Haré que Heathcliff me devuelva todo. Y luego le arrancaré también su sangre, y después el diablo se apoderará de su alma. Cuando vaya al infierno, éste se volverá 1000 veces más horrible con su presencia. Yo sabía por ti, Helena, que tu amo está al borde de la locura. Lo estaba, por lo menos la noche pasada. Tal miedo me producía su proximidad que hasta la aspereza de José me parecía agradable en comparación. Él volvió a sus silenciosos paseos, y yo entonces empuñé el picaporte y corrí hacia la cocina. José atendía la lumbre, sobre la que había colgado una olla, y tenía a su lado un cuenco de madera con sopa de avena. El contenido de la olla principiaba a hervir, y él dio media vuelta con el fin de hundir las manos en el cazo, suponiendo que todo aquello estaría destinado a la cena. Resolví cocinar algo que resultara comestible, ya que me sentía con apetito, y le exclamé: «Voy a preparar la sopa». Le quité la vasija y comencé a despojarme de la ropa de montar. «El señor Earnshaw», agregué, «me ha dicho que debo cuidarme yo misma. No voy a andar aquí con remilgos porque temo que me moriría de hambre». «Dios mío», profirió, «si ahora que he conseguido acostumbrarme a los dos amos voy a tener que empezar a soportar otras órdenes y a tener que obedecer a esta señora. Será cosa de marcharse». Creía que no tendría que marcharme nunca de esta casa, pero no habrá más remedio que hacerlo. Me apliqué a la tercera prescindiendo de sus lamentaciones. Me apliqué a la tarea prescindiendo de sus lamentaciones, y no pude por lo menos de suspirar al recordar las épocas en las que tal trabajo hubiera sido entretenido para mí. El recuerdo de las aventuras perdidas me angustiaba, y más angustia me daba. Más vivamente agitar el batidor, y más deprisa caían en el agua los puñados de harina. José contemplaba furioso cómo cocinaba yo. «¡Qué barbaridad!», comentaba. «Te quedas sin sopa esta noche, Hareton. Otra vez. En su lugar yo echaría el cazo y todo. Vamos, eche usted de una vez toda esa porquería y así concluirá antes». «Sí, hombre, sí. Me asombra que no le haya torcido el fondo del cacharro». El preparado que vertía en los tazones era, lo confieso, mucho menos que mediano. Había en la mesa 4 tazones y un jarro de leche. Hareton lo cogió, se lo aplicó a los labios y comenzó a beber dejando caer partes por las comisuras de la boca. Yo le reprendí y le dije que la leche se bebía en vaso y que yo no tomaría después de llevarse ese jarro a la boca. El viejo rufián se mostró enojado por mis escrúpulos y me aseguró con insistencia que el chico valía tanto como yo y que estaba sano. El chiquillo continuaba sorbiendo y babeándose y me miraba con acritud. «Me voy a cenar a otro sitio», dije. «¿No hay aquí algo parecido a un salón?» «¿Salón?», se mofó José. «Aquí no hay ningún salón».
Si nuestra compañía no le conviene, tiene la de los dos amos. Y si no le gusta la de los dos amos, tiene la nuestra. Me voy arriba, repuse. Enséñeme una habitación. Coloqué el tazón en una bandeja y me fui a buscar más leche yo misma. El hombre se levantó a regañadientes y me acompañó al piso superior. Llegamos al desván y me fue mostrando sus distintas divisiones. Aquí hay un cuarto que no está mal para comer en él una sopa, dijo. En ese rincón hay un montón de trigo limpio. De todos modos, ponga encima el pañuelo si quiere preservar su elegante vestido. Aquel cuarto era una buhardilla oliente a cebada y a trigo, y contra las paredes se apilaban sacos de cereal. Vaya, dije molesta, no voy a dormir aquí. Muéstrame otra alcoba. ¿Una alcoba? Ahora le enseñaré todas las que hay. Aquella es la mía. Y me mostró otro camarachón, solo distinto del primero porque había en él una cama baja y grande, sin cortinas y con una colcha de color. Su alcoba no me interesa, le dije. Enséñeme la alcoba del señor Heathcliff. Haberlo dicho antes, replicó, como si hubiese hablado de algo extraordinario. Ya le hubiera contestado que no perdiera el tiempo, puesto que es seguro que allí no le dejaría entrar. Ese hombre no le permite el paso a nadie. Bonita casa y magníficos habitantes, repuse. Ya veo que la quinta esencia de la locura humana invadió mi alma el día que me casé con ese hombre. En fin, no importa. Otras habitaciones habrá. Dese prisa y muéstrame algún sitio donde pueda instalarme, por favor. Bajó sin contestar y me llevó a una habitación que por las trazas debía ser la mejor. Había una buena alfombra, aunque cubierta de polvo, una chimenea con una orla de papel pintado que se caía a pedazos, una excelente cama de encina, con cortinas carmesí modernas y costosas. Pero todo tenía el aspecto de haber sido maltratadísimo. Las cortinas colgaban de cualquier manera, medio arrancadas de sus anillas, y la varilla metálica que la sustentaba estaba torcida, de modo que los cortinajes arrastraban por el suelo, las sillas estaban estropeadas y grandes desperfectos afeaban los papeles de los muros. Me disponía a posesionarme de la alcoba, cuando oí decir a mi torpe guía: «Esta es la habitación del amo». Mientras la cena se me había enfriado, el apetito se me había disipado y se me había agotado la paciencia. Entonces insistí violentamente en que me diese un sitio donde descansar. ¿Dónde demonios? Comenzó el bendito viejo. Dios me perdone, ¿dónde demonios quiere instalarse usted? Vaya que lata. Le he enseñado todo, menos el tabuco de Hareton. No hay en toda la casa otro sitio donde dormir. Furiosa ya, entonces tiré al suelo la bandeja y todo lo que contenía. Después me senté en el descansillo de la escalera y rompí a llorar. Muy bien, señorita, muy bien, dijo José. Ahora, cuando el amo encuentre los restos de los cacharros, verá la que se arma. ¡Qué mujer tan necia! Merece usted no comer hasta la Navidad, ya que ha arrojado al suelo el pan nuestro de cada día. Pero me parece que no le durará mucho esos arranques. ¿Se figura que Heathcliff le va a aguantar semejantes modales? No quisiera otra cosa, sino que lo hubiese visto en ese momento. Ya eso era bastante. Mientras me reprendía, cogió la vela, se dirigió a su cuchitril y me dejó sumida en las tinieblas. Después de mi arrebato de cólera, medité y comprendí que era preciso dominar mi orgullo y procurar no excitarme. Encontré un auxilio imprevisto en Tragón, al que no tardé en reconocer como hijo de nuestro viejo espía. El cachorrito había estado en la granja y mi padre se lo había regalado al señor Hindley. Debió conocerme porque me frotó la nariz con su hocico como a modo de saludo. Y luego empezó a comerse toda la sopa derramada, mientras yo andaba por los peldaños cogiendo los cacharros que tiraba y limpiando con el pañuelo las manchas de leche de la baranda. Estábamos terminando la faena cuando sentimos los pasos de Earnshaw en el pasillo. El perro encogió la cola y se acurrucó contra la pared. Yo me deslicé por la puerta más cercana. El ruido de una caída escalera abajo y varios lastimeros aullidos me hicieron comprender que el perro no había podido esquivar el encuentro. Earnshaw no me vio y fui muy afortunada. Pero un momento después llegó José con Hareton, en cuyos cuartos yo me había refugiado, y me dijo: «Me parece que ya está la casa vacía.
Queda sitio para las dos, usted y su soberbia. Ocúpelo y permanezca con él todo lo que ve y todo lo que sabe, y no desprecie ni aún las malas compañías. Me instalé en una silla al fondo del fuego, y a poco me dormí profundamente. Pero mi sueño, aunque agradable, duró muy poco. Heathcliff al llegar me despertó y me preguntó amablemente qué hacía allí. Le dije que no me había acostado todavía porque él tenía en el bolsillo la llave de nuestro cuarto. La expresión de nuestro le ofendió inmensamente y juró que no era ni sería jamás mío. Y dijo, pero te hago gracia de su lenguaje y de su comportamiento habitual. Él procura excitar mi odio por todos los medios. Su modo de obrar me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el terror que siento. Y eso, que un tigre o una serpiente no me atemorizan más que él. Me habló de la enfermedad de Catalina y culpó a mi hermano de ser el causante de ella, agregándome que me consideraba como si yo fuese el propio Eduardo a efectos de vengarse. Le aborrezco. Qué desgraciada soy y qué necia he sido. Pero no hables en casa de todo esto, Elena. Te espero con ansia. No faltes, Isabel. Esa fue la carta que le escribió Isabel a Elena Dean, que es la casera que está en la Granja de los Tordos con Ludwig. Para que tengan un poquito de idea, es que hay muchos personajes y muchos de los que están llegando nuevos. Estamos leyendo Cumbres Borrascosas. Y vamos a iniciar el último capítulo de esta noche, que es el capítulo 14. Capítulo número 14. Tan pronto como leí la carta, me fui a ver al amo y le dije que su hermana estaba en Cumbres Borrascosas y que me había escrito interesándose por Catalina, manifestándome que tenía interés en verle a él y que deseaba recibir alguna indicación de haber sido perdonada. Nada tengo que perdonarle, contestó Linton. Vete a verla si quieres y dile que no estoy enfadado, sino entristecido, porque pienso además que es imposible que sea feliz, pero que no piense que voy a ir a verla. Nos hemos separado para siempre. Solo me haría rectificar si el puerco con quien se ha casado se marchara de aquí. ¿Por qué no le escribe unas líneas? Insinué suplicante. Porque no quiero tener nada en común con la familia Heathcliff, respondió. Tal frialdad me deprimió infinitamente. En todo el tiempo que duró mi camino hacia las cumbres no hice más que pensar en la manera de repetir, suavizadas, a Isabel las palabras de su hermano. Dijérase que ella había estado esperando mi visita desde la primera hora. Al subir por la senda del jardín, la distinguí detrás de una persiana y le hice un signo con la cabeza, pero ella desapareció, como si desease que no se le viera. Entré sin llamar. Sin más dilación, aquella casa antes tan alegre ofrecía un lúgubre aspecto de desolación. Creo que yo, en el caso de mi señora, hubiera procurado limpiar algo la cocina y quitar el polvo de los muebles, pero el ambiente se había apoderado de ella. Su hermoso rostro estaba descuidado y pálido, y tenía desgarrados los cabellos. Al parecer, no se había arreglado la ropa desde el día antes. Hindley no estaba. Heathcliff se hallaba sentado ante una mesa revolviendo unos papeles de su cartera. Al verme me saludó con amabilidad y me ofreció una silla. Era el único que tenía buen aspecto en aquella casa. Creo que mejor aspecto que nunca. Tanto que había cambiado la decoración, que cualquier forastero le habría tomado a él por un caballero y a su esposa por una mendiga. Isabel se adelantó impacientemente hacia mí, alargando la mano como si esperase recibir la carta que aguardaba que le escribiese su hermano. Volví la cabeza negativamente. A pesar de todo, me siguió hasta el mueble donde fui a poner mi sombrero, y me preguntó en voz baja si no traía algo para ella. Heathcliff comprendió el objeto de sus evoluciones y dijo, si tienes algo que dar a Isabel, dáselo, Elena. Entre nosotros no hay secretos. No traigo nada, repuse, suponiendo que lo mejor era decir la verdad. Mi amo me ha encargado que le diga a su hermana que por el momento no debe contar con visitas ni cartas suyas. Le envía la expresión de su afecto. Le desea que sea muy feliz y le perdona el dolor que le causó, pero entiende que debe evitarse toda relación que, según dice, no valdría la pena. La mujer de Heathcliff volvió a sentarse junto a la ventana. Sus labios temblaban ligeramente. Su esposo se sentó a mi lado y comenzó a hacerme preguntas relativas a Catalina.
Traté de contarle solo lo que me parecía oportuno, pero él logró averiguar casi todo lo relativo al origen de su enfermedad. Censuré a Catalina como la culpable de su propio mal y acabé manifestando mi opinión de que el propio Heathcliff seguiría el ejemplo de Linton y evitaría todo trato con la familia. La señora Linton ha empezado a convalecer, terminé. Pero aunque ha salvado la vida, no volverá nunca a ser la misma Catalina de antes. Si usted tiene afecto hacia ella, Heathcliff, no debe interponerse más en su camino. Es más, creo que debería usted marcharse de la comarca. La Catalina Linton de ahora se parece a la Catalina Earnshaw de antes, como yo. Tanto ha cambiado que el hombre que vive con ella solo podrá hacerlo recordando lo que fue anteriormente en el nombre del deber. Puede ser, respondió Heathcliff, que tu amo no sienta otros impulsos que los del deber hacia su mujer. ¿Pero crees que dejaría a Catalina entregada a esos sentimientos? ¿Crees que mi cariño a Catalina es comparable con el suyo? Antes de salir de esta casa, has de prometerme que me vas a proporcionar una entrevista con ella. De todos modos la veré, quieras o no. Ni usted debe hacerlo, contesté. Ni podrá nunca contar conmigo para ello. La señora no resistiría otro choque entre usted y el señor. Tú puedes evitarlo, dijo él. Y en último caso, si fuera así, me parece que habría motivos para apelar a un recurso extremo. ¿Crees que Catalina sufriría mucho si perdiese a su marido? Solo me contiene el temor de la pena que ello le pudiera causar. Ya ves lo diferente que son nuestros sentimientos. De haber estado en mi lugar y de yo en el suyo, jamás hubiera osado alzar mi mano contra él. Mírame con toda incredulidad que quieras, pero es así. Jamás le hubiera arrojado de su compañía mientras ella le recibiera con satisfacción. ¿Ahora qué? Apenas hubiera dejado que mostrarle afecto, le habría arrancado el corazón y bebido su sangre. Pero hasta este momento me hubiera dejado descuartizar antes que tocar un pelo de la cabeza. Sí, le atajé, pero le tiene sin cuidado, a usted, deshacer toda esperanza de curación, volviendo a producirle nuevos disgustos con su presencia. Tú bien sabes, Helena, contestó, que no me ha olvidado. Te consta que por cada pensamiento que le dedica Linton, me dedica 1000 a mí. Solo dudé un momento, al volver ese verano, pero solo hubiera confirmado tal idea si Catalina me declarase que era verdad. Y en ese caso no existiría ya ni Linton, ni Hindley, ni nada. Mi existencia se resumiría en 2 frases, condenación y muerte. La existencia sin ella sería un infierno. Pero fui un estúpido al suponer, aunque fuese por un solo momento, que ella preferiría el afecto de Eduardo Linton y no el mío. Si él la amase con toda la fuerza de su alma mezquina, no la amaría en 80 años tanto como yo en un día. Y Catalina tiene un corazón como el mío. Antes se podría meter al mar, en un cubo, el amor que ella pudiera reducir a él. Le quiere poco más que a un perro o a su caballo. No le amará nunca como a mí. ¿Cómo va a amar a él? ¿Cómo va a amar en él lo que no existe? Catalina y Eduardo se aman tanto como cualquier otro matrimonio, exclamó bruscamente Isabel. Nadie posee el derecho de hablar así, y no te consentiré que desprecies de esa forma a mi hermano en mi presencia. También a ti tu hermano te quiere mucho, ¿no? Contestó Heathcliff despreciativamente. Mira cómo se apresura a dejarte abandonada a tu propia suerte. Porque ignora mi situación, ya que no le he querido decir, repuso Isabel. ¿Eso quiere decir que le has contado algo? Dice Heathcliff. Le escribí para anunciarle que me casaba. Tú mismo leíste la carta. ¿No has vuelto a escribirle? No. Me duele ver lo desmejorada que está la señorita, intervine yo. Se ve que le falta el amor de alguien, aunque no esté yo autorizada para decirle quién. Me parece, repuso Heathcliff, que el amor que le falta es el amor propio. Está convertida en una verdadera fregona. Se ha cansado enseguida de complacerme. Aunque te parezca mentira, el mismo día de nuestra boda ya estaba llorando por volver a su casa. Pero precisamente por lo poco limpia que es, se sentirá muy anchas en esta casa. Y ya me preocuparé yo de que no me ridiculice escapándose de ella. Debía usted recordar, que la señora Heathcliff está acostumbrada a que la atiendan y la cuiden.
ya que la educaron como hija única, que era, en medio de mimos y regalos. Usted debe proporcionarle una doncella, y ella debe tratar con benevolencia. Piense usted lo que piense sobre Eduardo, no tiene derecho a dudar del amor de la señorita, ya que si no hubiese abandonado para seguirle las comodidades en las que vivía, ni hubiese dejado a los suyos para acompañarla en esta horrible soledad. Si abandonó su casa, argumentó él, fue porque creyó que yo era un héroe de novela, y esperaba toda clase de cosas de mi hidalga pleitesía hacia sus encantos. De tal modo se comporta respecto a mi carácter, y tales ideas se ha formado sobre mí, que dudo que suponerla de ser un dotado de razón. Pero empieza a conocerme ya. Ha prescindido de las estúpidas sonrisas y de las nuevas extravagantes y de las muecas extravagantes con las que quería fascinarme al principio. Y noto que disminuye la incapacidad que padecía de comprender que yo hablaba en serio cuando expresaba mis opiniones sobre su estupidez. Para averiguar que no la amaba, tuvo que hacer un inmenso esfuerzo de imaginación. Hasta temí que no hubiera modo humano de hacérselo comprender. Pero en fin, lo ha comprendido, mal o bien. Puesto que esta mañana me dio la admirable prueba de talento de manifestarme que he logrado conseguir que ella me aborrezca. Te garantizo que ha sido un trabajo de Hércules. Si cumple lo que me ha dicho, se lo agradeceré en el alma. Vaya, Isabel, has dicho la verdad. ¿Estás segura de que me odias? Sospecho que ella hubiera preferido que yo me comportara ante ti con dulzura, porque la verdad desnuda ofende su soberbia. Me tiene sin cuidado. Ella sabe que el amor no era mutuo. Nunca la engañé a ese respecto. No diría que le haya dado ni una prueba de amor. No dirá que le haya dado ni una prueba de amor. Lo primero que hice cuando salimos de la granja juntos fue ahorcar a su perro, y cuando quiso defenderle, me oyó expresar claramente su deseo de ahorcar a todo cuanto se relacionara con los lindos, excepto un solo ser. Quizás ella misma creyera que ella sería la excepción, y le tuviera sin cuidado que le hiciera mal a todos los demás, con tal de que su valiosa persona quedase libre del mal. Y dime, ¿no constituye el colmo de la mentecatez de esta despreciable mujer el suponer que yo podría llegar a amarla? Puedes decirle a tu amo, Elena, que jamás he tropezado con nadie más vil que su propia hermana. Deshonra hasta el propio nombre de los Linton. Alguna vez he probado a suavizar mis experimentos para probar hasta dónde llegaba su paciencia, y siempre he visto que se apresuraba a arrastrarse vergonzosamente ante mí. Agrega para tranquilidad de su fraternal corazón que me mantengo estrictamente dentro de los límites que me permite la ley. Hasta el presente he evitado todo pretexto que le valiera para pedir la separación, aunque si quiere irse, no seré yo quien se oponga a ello. La satisfacción de poderla atormentar no equivale al disgusto de tener que soportar su presencia. Voy a hacer una pausa aquí. Este diálogo es muy despreciable de Heathcliff hacia Isabel, que fue con la mujer que se casó por venganza nada más del hermano de este tal Eduardo. Habla usted como si hablara un loco, señor Heathcliff, le dije. Su mujer está sin duda convencida de ello, y por esa causa le ha aguantado tanto. Pero ya usted dice que se puede marchar. Supongo que aprovechará la ocasión, opinó la señora. Que no está usted tan loca como para que... Supongo que aprovechará la ocasión. Opino, señora, que no estará usted tan loca como para quedarse voluntariamente con él. Elena, replicó Isabel, con una expresión en sus ojos que patentizaba que en efecto el éxito de su marido en hacerse odiar había sido absoluto. No creas ni una sola palabra de cuanto dice. Es un diablo, un monstruo, y no un ser humano. Ya he probado antes irme y no me ha dejado deseos de repetir la experiencia. Te ruego, Elena, que no menciones esta vil conversación ni a mi hermano ni a Catalina. Que diga lo que quiera. Lo que en realidad se propone es desesperar a Eduardo. Asegura que se ha casado conmigo para cobrar ascendiente sobre mi hermano. Pero antes de darle el placer de conseguirlo, preferiré que me mate.
Así lo haga. No aspiro a otra felicidad que a la de morir yo o verle muerto a él. Todo esto es magnífico, dijo Heathcliff. Si alguna vez te citan como testigo, ya sabes lo que piensa Isabel, Elena. Anota lo que me dice. Me conviene. ¿No, Isabel? No. Siendo así que no estás en condiciones de cuidar de ti misma, yo como protector tuyo, según la ley, debo ser el encargado de tenerte bajo mi guardia. Y ahora sube. Tengo que decir a Elena unas cosas en secreto. Por allí no. Te he dicho que arriba. ¿No ves que ese es el camino de la escalera? La cogió de un brazo y la arrojó de la habitación y al volver exclamó: No puedo ser compasivo, no puedo. Cuanto más veo retorcerse a los gusanos, más ansío aplastarlos. Y cuando más los pisoteo, más aumenta el dolor. ¿Pero sabe usted acaso lo que es ser compasivo?, le respondí, mientras cogía precipitadamente el sombrero. ¿Lo ha sido alguna vez en su existencia? No te vayas, dijo aún, al notar mis preparativos de la marcha. Escucha un momento. O te persuado a que me procures una entrevista con Catalina o te obligo a ello. E inmediatamente no me propongo a causar daño alguno, ni siquiera molestar a Linton. Solo quiero que ella misma me diga cómo se encuentra y preguntarle si puedo hacer algo en su favor. Anoche pasé 6 horas rondando el jardín de la granja y hoy volveré. Y siempre voy a volver hasta que logre entrar. Si me encuentro con Eduardo, no titubearé en golpearla hasta dejarle incapacitado de impedirme la entrada. Y si sus criados acuden y me desembarazaré. Y si sus criados acuden, ya me desembarazaré de ellos con estas pistolas. ¿Verdad que valdrá más que no me sea necesario chocar con ellos o con tu señor? Y a ti es tan fácil, y a ti te es tan fácil. Yo te diría cuánto me propongo a ir. Tú podrás facilitarme la entrada, vigilar y después verme marchar sin que tuviese nada que reprocharte. Yo me negué a desempeñar tan bajo papel. Y le repetí su intención de volver a destruir la tranquilidad de la señora Linton. Cualquier cosa le causa un trastorno enorme, le aseguré. Está hecho un verdadero manojo de nervios. No resistirá la sorpresa, estoy segura que no. Y no insista, señor, porque tendré que avisar de ello a mi amo, y él tomará disposiciones para impedir lo que se propone usted. Y yo a mi vez tomaré disposiciones para asegurarme de ti, dijo Heathcliff. No saldrás de Cumbres Borrascosas hasta mañana por la mañana. ¿Qué es eso de que Catalina no podrá resistir la sorpresa de volver a verme? Además, no me propongo sorprenderla. Tú puedes prepararla y preguntarle si me permite ir. Me has dicho que no le hablan de mí ni mencionan nunca mi nombre. ¿Cómo lo va a hacer si está prohibido pronunciarlo en su casa? ¿Se imagina que todos ustedes sean espías de su marido? Tengo la evidencia de que están haciéndole la vida imposible, solo en el hecho de que se calle. Percibo una prueba de que lo siente. Vaya una demostración de sosiego, que es el que suele sentir angustia y preocupaciones. ¿Cómo diablos dejaría de sentirse trastornada viviendo en ese horrible aislamiento? Y luego ese despreciable ser que la cuida, porque es su deber. Ay, sí, su deber. Antes germinaría en un tiesto una semilla de roble, que él logre restablecer a su esposa con ese género de cuidados. Bueno, vaya, concluyamos. ¿Optas por quedarte aquí mientras yo me abro paso a la fuerza entre Linton y sus hombres o prefieres obrar amistosamente como hasta ahora? Decídete pronto, porque si continúas encerrada en tu obstinación, no tengo ni un minuto que perder. Por mucho que argumenté y me negué, acabé teniendo que ceder. Consentí en llevar a mi señora una carta de Heathcliff y en avisarle si ella accedía a verle, aprovechando la primera ocasión en que Linton estuviera fuera de la casa. Yo me quedaría aparte y procuraría que la servidumbre no se diese cuenta de la visita. Ignoro si obré bien o mal. Tal vez mal, pero yo me proponía con ello evitar otras violencias y pensé que en ese caso ese encuentro produjese una reacción favorable en la dolencia de Catalina. Después de recordar los reproches que el señor Linton me hiciera por contarle historias, como él decía, me tranquilicé algo más y me prometí finalmente que aquella traición, si así podía llamarse, sería la última, pero con todo volví a la casa más triste de lo que había salido, y no muy resuelta a entregar la carta de Heathcliff a la señora Linton.
Ya veo venir al médico. Voy a bajar a decirle que usted se encuentra mejor, señor Ludworth. Este relato es un poco prolijo, y todavía durará otra mañana al contarlo. Prolijo y lúgubre, me dije mientras la buena señora bajaba a recibir al médico. No es el estilo que yo hubiera elegido para entretenerme. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Convertiré las amarguras y las amargas hierbas que me propina la señora Dean en saludables medicinas, y procuraré no dejarme fascinar por los brillantes ojos de Catalina Heathcliff, porque sería muy notable que se me ocurriera enamorarme de esa joven y la hija resultase una nueva edición de su madre.